El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarla. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ya revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, con sus palabras, con sus acciones, con toda su vida, nos muestra el rostro bondadoso, amoroso, misericordioso de nuestro Padre Celestial. Y hoy de manera especial, a través de esta parábola, nos manifiesta muchas enseñanzas relacionadas con la bondad, con el amor de nuestro Padre Celestial.
No tenemos a un Dios indiferente del destino de cada uno de nosotros. Hace 8 días precisamente mirábamos en la primera lectura que nos ofrecía la liturgia que Dios se presentó en la zarza ardiente como el que es. Y recordábamos precisamente hace 8 días que esa traducción de yo soy el que soy significa por un lado el que es y por otro lado el que está. El que acompaña a su pueblo, el que lo acompaña como un padre, lo forma, lo ama, lo educa, lo corrige. Y así como un buen padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, con mayor razón nuestro Padre Celestial, que es precisamente Él mismo el origen y la fuente de toda paternidad. E incluso también el amor de una madre encuentra en Dios su fuente, su origen. El amor de un padre, el amor de una madre encuentra en Dios su fuente, su origen. ¿Cómo es nuestro Padre Celestial? ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo en este día? En primer lugar, es un Padre que precisamente porque nos ama, quiere que nosotros vivamos en comunión con Él. Dice el Señor precisamente en el Evangelio que le reprochaban a Jesús el hecho de que Él acogía a los pecadores y comía con ellos. Esa acogida de Jesús está muy en sintonía con la acogida del Padre Celestial. Lo que realiza el Padre Celestial con cada uno de nosotros lo realiza con el Hijo y a través del Hijo. Y si el Hijo nos acoge, es precisamente porque el que le inspira esa acogida a nuestro Señor Jesucristo, esa acogida de Él, es nuestro Padre Celestial. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo siempre hago lo que a Él le agrada, lo que Él me dice, lo que Él me inspira, eso es lo que yo hago. Precisamente el Señor viene y acoge a los pecadores y come con ellos, impulsado por la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nosotros somos acogidos por Jesús, por lo tanto por nuestro Padre Celestial, en el sacramento de la confesión, cuando estamos lejos de Él. Y comemos con Él, o participamos del banquete que Él nos ofrece en la Eucaristía, porque Jesús nos sigue acogiendo, y Jesús sigue haciéndonos partícipe de todas las dulzuras de su amor, de su bondad y de su gracia. Y sobre todo nos invita a comer ofreciéndose Él mismo como el alimento que sacia nuestra sed de Dios. Porque más que sed de los productos de la tierra, más que hambre y sed de los productos de la tierra, el corazón nuestro tiene hambre y sed de Dios. Y el Señor viene a acogernos y viene a saciarnos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente eso es lo que nos enseña en este día el apóstol San Pablo en la segunda lectura. Dice que Dios nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo. Nos reconcilia con Él y al mismo tiempo quiere que nosotros nos convirtamos en un instrumento de reconciliación. Dejémonos reconciliar con Dios, dejémonos reconciliar por Jesús, con nuestro Padre Celestial, y reconciliémonos los unos a los otros. Si alguno de nosotros está como el hijo pródigo, o también como el hijo mayor, porque el hijo mayor no solamente también estaba, es cierto que estaba con el Padre, pero su corazón estaba lejos del Padre. Si descubrimos que de alguna manera en este día estamos lejos del Padre, tenemos una bonita oportunidad en este día para ser acogidos por los brazos misericordiosos y bondadosos de nuestro Padre Celestial en el sacramento
de la confesión. Y después de que somos acogidos al recibir su perdón, su misericordia, su cariño, su ternura en la confesión, el Señor nos invita a participar del banquete eucarístico, que entre otras cosas nos fortalece, nos mete en la comunión con Dios y nos fortalece para continuar adelante, caminando hacia la casa del Padre. Porque eso es lo que quiere nuestro Padre Celestial, que nosotros vivamos unidos por el Espíritu Santo, unidos a su Hijo Jesucristo, viviendo eternamente con Él en la casa de nuestro Padre Celestial. Miremos atentamente cuáles son las características de este Padre. Es un Padre que nos ama libremente. El texto nos da a entender que cuando el Hijo, a quien el Padre, después de darle los bienes, el hijo menor, después de pedírselos, toma la decisión de irse lejos del Padre. Y el Padre no aparece en el texto deteniéndolo, obligándolo a que se quede en la casa. Esto manifiesta, entre otras cosas, la libertad con la que nos ama nuestro Padre Celestial. Dios no fuerza nuestro amor, Dios conquista nuestro amor. Dios utiliza 1000 formas para mostrarnos su bondad, su cariño, su ternura, su misericordia, pero no nos violenta. Dios no nos fuerza a nosotros para que nosotros le amemos, sino que Dios nos ama con un corazón libre y al mismo tiempo respeta también nuestra libertad. Y por eso es que Dios nos crea a cada uno de nosotros libres, con el riesgo de poder rechazar el amor del Padre, con el riesgo de alejarnos de la casa del Padre, con el riesgo de hacer lo que hizo este hijo, de irse a un lugar lejano y derrochar todos los bienes que hemos recibido del Padre. Y aún así, el Señor nos llena de bienes. ¿Y a qué bienes podría hacer referencia nuestro Señor en el Evangelio? No solamente a los bienes materiales, hablamos también de los bienes físicos. Cada uno de nosotros está repleto de bienes que ha recibido del Señor. Ha recibido una mente, un corazón, un alma, memoria, entendimiento, voluntad, unos afectos, unos instintos, unas pasiones. Ha recibido un cuerpo, tiene salud. Y además de eso, tantos bienes también materiales que ha recibido la persona. ¿Y qué es lo que hace la persona que hace mal uso de su libertad? Utilizar los bienes no para lo que Dios quiere, sino para lo que la persona caprichosamente, egoístamente quiere utilizarlos. En este caso, vemos que el hijo pródigo coge los bienes que ha recibido del Padre y los utiliza no para su propio bien, no para estar en comunión con el Padre, sino que simplemente los derrocha en una vida libertina. Los utiliza para el placer, vive para el placer, vive para darle gusto a sus apetencias, olvidándose del Padre. A este hijo, el error de este hijo es que se olvida del Padre, desconoce la bondad y el amor del Padre y se centra sencillamente en sí mismo y empieza a vivir solamente para sus apetencias, para sus placeres, para sus caprichos, y utiliza lo que el Padre le dio para su propio bien, lo utiliza para su propio mal. Y vemos qué hermoso, el Padre permite que el Hijo se vaya, no lo fuerza a que se quede. Usted ha recibido de mi libertad, podría decir el Padre, no lo obligo a que se quede. Y claro, entre otras cosas, porque después de las consecuencias del pecado, el Señor aprovecha las consecuencias del pecado también para traer a sus hijos que se han descarriado, a traerlos hacia sí. Ya vamos a ver más adelante de qué manera. Entonces es muy importante ese amor del Padre. Es un amor que respeta, como lo dice el Papa Francisco en esa exhortación que dirigió a los jóvenes, respeta hasta lo más profundo mi libertad. No son como esos amores donde usted violenta a la otra persona o donde se ve violentado por la otra persona. O usted me ama o la verá conmigo. Uno escucha a veces quejas, por ejemplo, de mujeres que dicen: padre, no me toca quedarme en la casa. ¿Por qué? Porque es que si yo me voy
casa, ya estoy amenazada. Estoy amenazada. Mi esposo me dijo que si yo no voy de la casa, me busca y me mata. Hacen ese tipo de amenazas. Uy, padre, ¿eso existe? Sí, ese tipo de amenazas se da. Sí. El novio que se apega a la novia y la novia ya no quiere estar con el novio y el novio le amenaza que si lo deja y se busca otro novio, que se atenga a las consecuencias, que se cuide ella y que cuide al novio también, al segundo novio. ¿Sí? Esas son formas de irrespeto del corazón de la otra persona, de violencia contra la conciencia de la otra persona. Son formas de hablar, de amar como esclavos. La persona sí no ama. ¿Cuántas veces, cuántas cosas no se hacen a veces para intentar forzar el amor de la otra persona? Por ejemplo, cuando una muchachita va a donde el brujo o donde la bruja y le dice: quiero que tal persona me ame, ¿qué tengo que hacer? Y entonces les ponen a hacer un montón de cosas, de cosas supersticiosas para intentar forzar, manipular a la otra persona para que me ame. Pues Dios, que sí tiene todo el poder para programar a la otra persona para que le amara, sin embargo no lo hace. Él respeta, dice el Papa Francisco, hasta lo más profundo la libertad de cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros, si queremos realmente aprender a amar a Dios, debemos aprender a amarle libremente. Y amarle libremente, el gran signo de que uno ama a Dios libremente no es amarle porque le toca. Tengo que amarle porque si no me condeno. Eso todavía es de esclavos. Tengo que amarle porque si no me va mal en la vida. Tengo que amarle porque si no, no tengo esto o aquello. No. Cuando la persona dice: le amo porque quiero amarle, porque he descubierto su amor, su bondad, su misericordia, porque Él lo es todo para mí y no quiero otra cosa más que amarle por encima de cualquier cosa en el mundo, ese sí que le ama libremente. Levanten la mano los que quieren amar a Dios libremente. Eso, bajen la mano. Para eso hay que querer. Que el Señor intensifique en este día el querer amar a Dios. Bueno, ¿qué más signos nos muestra el Señor? ¿O qué otro retrato o elementos que retratan el amor de nuestro Padre Celestial, el rostro misericordioso de nuestro Padre Celestial? Cuenta el texto, el hijo, después de que recapacitó, después de que fue y malgastó sus bienes, los derrochó, dice el texto, que cayó en la miseria, vino una gran hambre, pasó una gran necesidad, hasta deseaba comerse lo que le echaban a los marranos, a los cerdos. Y dice el texto, cayó también en una soledad espantosa. Nadie, dice el texto, nadie le daba nada. Sí. El pecado obviamente lleva a que la persona quede vacía, sobre todo espiritualmente. La persona puede ir a revolcarse en todo lo que el mundo le ofrece, intentar saciarse de todos los vicios, intentar saciarse de todos los placeres que le ofrece la vida, pero el corazón quedará vacío, cada vez más hambriento, más sediento de Dios. Y en el mundo no hay lo que puede realmente saciar el corazón. La única alternativa que le queda a una persona es volver a Dios, volver a su Señor, volver a quien puede saciar realmente el corazón y el alma. Porque el corazón no solamente necesita comida, el corazón necesita alimentarse de la bondad de Dios, de la paz de Dios, de la calma que solamente Dios puede dar. Necesita alimentarse de Dios. Y entonces, cuando él toma la resolución y recapacita y dice: volveré a la casa de mi padre, y toma la decisión para volver a Dios, hay que tomar esa decisión, recapacitar y tomar esa decisión, arrepentirse y volver hacia Él. Muestra el texto que el Padre apenas lo vio,
¿Qué sucedió? Se pone de manifiesto, quiero resaltar esta palabra. Esperen, ¿dónde es que está aquí? En el Evangelio. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, dice, su padre lo vio. ¿Y por qué lo vio? Precisamente porque lo esperaba. Yo me imagino el padre todos los días asomándose por la ventana, asomándose a las afueras de su casa, mirando hacia el horizonte con la esperanza de que aparezca su hijo. Pues así también cada uno de nosotros, cuando se aleja del Padre Celestial, es esperado por Él. Si lo vio a lo lejos, es porque lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Nuestro Padre Celestial nos espera. Y dice, se le conmovieron las entrañas. Ese conmoverse las entrañas es precisamente lo que es la misericordia de Dios. La palabra misericordia tiene una doble etimología. Por un lado, misere, de miserable, corde, significa corazón. Es el corazón que se apiada, que se compadece, que ama al miserable, al desposeído. Pero también la palabra misericordia tiene una raíz hebrea, y la raíz hebrea es rahamim. Y la palabra rahamim hace referencias a las entrañas maternas, a las entrañas de una madre, ¿sí? A las entrañas de una madre. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y se le mueve el niño por allá? Pues ese sentimiento que siente la madre es parecido o es un signo de lo que siente el Padre Celestial dentro de Él por cada uno de nosotros. A Dios se le conmueven las entrañas. Es el movimiento tierno, amoroso de nuestro Padre Celestial. Este Hijo físicamente se ausentó del Padre, pero no se le salió de las entrañas. Nosotros estamos en las entrañas de Dios. Estamos metidos en su amor. En Él somos, decía San Pablo, nos movemos y existimos. Nosotros no hemos salido de las entrañas misericordiosas de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros. Ya que nosotros no estemos con Él porque andamos despalomados en la vida, ya es otra cosa. Pero ese movimiento hace referencia a la misericordia, a la compasión, a lo que experimenta nuestro Padre Celestial, impulsado por su amor por cada uno de nosotros. Ese es nuestro Padre, aquel que nos ama, que tiene misericordia, que tiene compasión con nosotros y que nos espera. Y claro, Él no se queda ya esperando, sino que sale al encuentro de cada uno de nosotros, porque dice, y echando a correr. Imagínense qué espectáculo. Yo creo que un padre común y corriente de los que existen en el mundo dirá, no, si no la parroquia venga hasta aquí, que me pida perdón aquí. Sí, que venga hasta aquí, aquí lo espero. Pero este padre no fue así. Este padre inmediatamente sale a correr. Y es que hay un movimiento de Dios hacia nosotros, y es que siempre es el Padre Celestial el que nos busca. Lo propio de nosotros, como lo señala, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida y la parábola de la dracma perdida, que está en este mismo capítulo 15, lo propio de nosotros es perdernos, y lo propio de Dios es buscarnos, salir a nuestro encuentro. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos buscara? ¿Qué sería de nosotros si Dios se escondiera y no saliera a nuestro encuentro? Si nosotros podemos volver a recuperar la comunión con Dios, es porque Dios nos busca, porque Dios sale a nuestro encuentro, no porque nosotros lo hallemos. Y dice, se le echó al cuello y se puso a besarlo. ¿Qué puede expresar esta acción de este padre? Se le echó al cuello y se puso a besarlo. El amor, ¿sí o no? Qué ternura de este padre. Ni siquiera espera a que el chino le dé explicaciones, a que su hijo le dé explicaciones.
lo que hace inmediatamente es acogerlo, abrazarlo, besarlo, demostrándole que antes de que le dé todo el discurso que lleva para darle, ante todo está su amor. Nosotros, antes de ir a contarle al Señor lo que nos pasa, antes de ir a manifestarle nuestro pecado, recordemos que su amor nos antecede. Nosotros no tenemos que ser buenos para que Dios nos ame. Voy a hacer una pregunta: ¿qué tenemos que hacer para que Dios nos ame? Obedecerle, dejarnos amar. ¿Qué más hay que hacer para que Dios nos ame? ¿Qué más? Buscarlo. ¿Qué más? ¿Cómo? Dejarnos encontrar. ¿Qué más hay que hacer para que Dios nos ame? ¿Qué más? Todos los que han respondido sacan 0. Todos. ¿Sí? Si usted no busca a Dios, entonces ya Dios no le ama. Si usted no le obedece, entonces ya Dios no le ama. Es reconciliarnos con Entonces, ¿qué hay que hacer para que Dios nos ame? reconciliarnos con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Cualquier cosa que usted diga que hay que hacer para amar a Dios, No es padre. es mentira. ¿Sí? Y los que digan que hay que hacer nada, sacan 5 en esta evaluación. Excelente. No hay que hacer nada. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Cuando todavía éramos pecadores, cuando ni siquiera conocíamos a Cristo, Él ya nos amaba y dio la vida por nosotros. Nosotros, antes de que naciéramos, ya Dios nos amaba y no lo sabíamos, ni siquiera existíamos. Dios nos creó precisamente porque primero nos amó. Podríamos incluso que Dios nos creó amándonos, Dios nos creó perdonándonos anticipadamente, ¿sí? Dispuesto a perdonarnos anticipadamente. Otra cosa es lo que nosotros tenemos que hacer para experimentar el amor de Dios, porque Dios nos ama y nos ama absolutamente a todos, pero para experimentar el amor de Dios sí que tenemos que exponernos a su amor, tenemos que orar, tenemos que dejar que Él nos ilumine con su amor, que nos caliente con su amor. El amor de Dios lo podemos comparar al sol. Siempre está las 24 horas del día iluminando, dándonos su calor. Pero si usted se esconde del sol y se muere de frío, ¿el problema es del sol o el problema es suyo? Pregunto yo, ¿Dios ama a los demonios? Claro que sí, Dios ama a los demonios. No ama la maldad de los demonios, pero Dios ama a los demonios. Pero ¿qué pasó con los demonios? Se escondieron del amor de Dios. No se dejaron amar por Dios. Y eso es lo que sucede. Cuando usted se obstina en el pecado, se aleja de Dios. Y Dios le sigue amando, pero usted se esconde de su amor. Se mete en una cueva, se encierra en un lugar, en un espacio donde se ocultan los rayos del amor de Dios. Ya Dios quisiera estar iluminándole toda la vida, pero el pecado, la falta de contacto con Dios, hace que nosotros nos privemos de ese amor. Así que el amor de nuestro Padre Celestial es incondicional y a todos nos ama con un amor infinito, a todos nos ama con un amor pleno. Aquí, que nadie crea que le ama a usted más que lo que le ama a los demás. Dios nos ama a todos igualmente. Otra cosa es que algunos se sienten más amados sencillamente porque más se acercan. La Virgen María, por ejemplo, ella se sintió muy amada de nuestro Señor, pero porque no hubo ningún obstáculo entre ella y Dios para poder experimentar ese amor. A veces a uno le dicen, Padre, ustedes son los consentidos del Señor, y haciendo referencia a los curas, ¿no? Ustedes son los consentidos del Señor, Dios los ama a ustedes más que a cualquiera. Yo diría, es más amado
el que más se deja amar por Dios. Porque hay curas que no se dejan amar por Dios. ¿Y de qué le sirve que diga que es consentido del Señor y que ha recibido tanto del Señor si la persona no se expone a los rayos de amor del Señor? ¿Sí? Es más consentido el que más se deja amar. Una persona puede pasar desapercibida por el mundo y sin embargo recibir más amor del Señor por su apertura, por su escucha, por su docilidad. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Entonces, estas son características de nuestro Padre Celestial. Y fíjese que el Padre Celestial, antes de que el Hijo le acabe de confesar todo lo que tenía planeado decirle, ¿sí? Lo corre ante él, se le echa al cuello, lo besa, manifestándole obviamente toda su bondad, su amor y su ternura. Y el hijo, que tenía planeado decirle: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno. Tenía planeado ese discurso. Y el padre no deja que el hijo termine ese discurso cuando inmediatamente hace lo que está haciendo, y además pide inmediatamente a sus criados, le dice: sacad enseguida el mejor traje y vestido, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Sacad el mejor traje y vestido. Ese traje, muchos lo interpretan, muchos santos padres lo interpretan como el traje de la gracia. Cuando una persona se ha alejado del Padre Celestial por el pecado, sobre todo por el pecado mortal, ha perdido su túnica, ha perdido su traje, ha perdido la gracia que Dios da a los que están en amistad con Él. Cuando volvemos a Dios por la confesión, el Señor nos devuelve la gracia, nos reviste de Cristo. Ponerle un anillo en la mano. El anillo hace referencia a la dignidad de hijo, a la dignidad de hijo. ¿Sí? Todos nosotros, los que hemos sido bautizados, pues somos hijos de Dios. Apartarnos por el pecado, claro, no nos quita la dignidad de hijos de Dios, pero sí nos hace indignos. El pecado nos vuelve a nosotros indignos. ¿Y por qué digo que el pecado no nos quita la dignidad de hijos de Dios? Porque el bautismo tiene una cosa que se llama carácter, y el carácter es un sello indeleble con el que el alma es marcada, con el que el alma queda configurada como miembro de Cristo, como hija de nuestro Padre Celestial. Y ese sello que el Espíritu Santo coloca en el alma, en el bautismo, nadie, absolutamente nadie lo puede borrar. La persona puede irse al infierno incluso y allá tendrá ese sello indeleble. Existen 3 sacramentos que traen consigo un sello indeleble que nadie en este mundo puede borrar. ¿Cuáles son esos 3 sacramentos? El sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento del orden sacerdotal. ¿Sí? Por ejemplo, si un cura, Dios no lo quiera, se va para el infierno, pues allá se notará ese sello indeleble. Allá sabrá todo el mundo que ese es un cura, porque allá sigue conservando ese sello indeleble que lo configura para siempre. Pero entonces, ¿qué es lo que significa entonces el anillo? ¿Sí? Que lo saca de ese estado de indignidad, ¿sí? Y hace que la persona tome conciencia de lo que es delante de Dios y le devuelve, poniendo en pie su existencia, le devuelve la dignidad a ese que es hijo suyo y que estaba viviendo como un marrano, que estaba viviendo como un animal. Cuando una persona vive en el pecado, no está viviendo de acuerdo a su dignidad de hijo. ¿Qué es lo que hace la gracia de Dios? ¿Qué es lo que hace la confesión? ¿Qué es lo que hace la ayuda que Dios ofrece a través de sus sacramentos? Hace que la persona viva, ya también por la palabra de Dios, de acuerdo a la dignidad que ha recibido. Nosotros no somos plantas, nosotros no somos animales, somos
hijos de Dios. Y eso es lo que hace el Padre Celestial en su Hijo al colocarle el anillo. Y dice sandalias en los pies. Las sandalias es signo de libertad. Cuando la persona vuelve al Padre, por el don de la reconciliación, sobre todo por el don del sacramento de la confesión, el Señor libera a la persona de lo que lo esclaviza. ¿Y qué es lo que esclaviza realmente a una persona? La esclaviza su vicio, la esclaviza su pecado. Pues muy bien, nosotros necesitamos ser liberados de nuestro vicio, necesitamos ser liberados de nuestro pecado. Volver a la casa del Padre supone una liberación obrada por el Señor a través de su gracia. Y eso es todo lo que realiza nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Entonces fíjense ustedes que no es solamente un amor afectivo de que, hijo mío, te quiero y te doy palmaditas en el hombro, sino que es un amor que nos transforma, es un amor que nos libera, es un amor que nos cuida, que nos protege, es un amor que pone nuestra existencia en pie, es un amor que nos trata con dignidad, es un amor que nos hace bien. Y después dice, traed el ternero cebado y matadlo. Es participación en el banquete. Obviamente para nosotros los cristianos católicos, el banquete al cual nuestro Padre Celestial nos hace participar no es cualquier banquete. Ante todo es el banquete de la misa, donde el Señor nos alimenta con su palabra y donde el Señor nos alimenta con el cuerpo y la sangre de su Hijo. Primero nos acoge y después nos invita al banquete, nos invita a esta divina comida, nos alimenta con el cuerpo y la sangre de su Hijo. Y dice, precisamente, la razón de este banquete es la siguiente: porque este Hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Qué manifiestan estas palabras? La alegría de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial no se alegra por nuestro alejamiento. En varias partes el Señor da a entender que Él no se alegra ni se complace en la muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva. Debemos tomar conciencia que cuando nosotros volvemos a Dios, cuando nosotros nos reconciliamos con Él, no solamente usted alegra a su mamá, a su papá, a tantos seres que están esperando que usted cambie de vida, sino ante todo, esa alegría de sus familiares es participación de la gran alegría de Dios. El cielo entero se alegra, los ángeles se alegran. Pregunto yo, ¿la Virgen María nos ama, sí o no? Sí. ¿Se alegra entonces por el hijo que estaba perdido y que ahora vuelve a casa? Sí. Claro que sí. Volver a la casa del Padre es alegrar al Padre, alegrar a nuestro Señor Jesucristo, alegrar al Espíritu Santo, alegrar a San José, alegrar a la Virgen María, alegrar a todos los ángeles, a todos los santos. El Señor lo da a entender en este capítulo 15, que el cielo hace fiesta cada vez que uno que estaba muerto aquí en la tierra vuelve a la vida, cada vez que uno que estaba perdido ha sido hallado por nuestro Señor. Pues ese es nuestro Padre Celestial. ¿Cómo les parece a ustedes estas características de nuestro Padre Celestial? ¿Es un Padre bueno? Claro que sí. Un Padre misericordioso, un Padre tierno, un Padre amoroso. Pues de este Padre nosotros debemos aprender también, porque dice nuestro Señor en el Evangelio: sean misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre Celestial. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues aprovechar esa misericordia del Padre Celestial. Nuestro Señor nos habla así, nos enseña, y no solamente nos enseña con las palabras, sino con su vida misma, nos enseña cómo es vuestro Padre Celestial, cómo es nuestro Padre Celestial. A nosotros nos toca hacer lo que hizo el Hijo pródigo, no alejarnos de la casa del Padre, sino si estamos alejados de la casa del Padre, ¿cuáles son los gestos del Hijo pródigo? Tomar conciencia, recapacitemos y volvamos a Dios. Hagamos como Él, tomemos la decisión de volver a la casa de nuestro Padre Celestial.
No importa lo que hayamos sido, decía Santa Teresita del Niño Jesús, aunque tuviera todos los pecados del mundo sobre mí, no dudaría en ningún momento en acudir a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Si usted, por los pecados que tiene, se aleja de Dios, pues bien tonto usted, porque se aleja porque usted caprichosamente lo quiere. Pero Dios no lo rechaza a usted por su pecado. Dios lo está enviando, no para ser cómplice de su pecado, porque una cosa sí nos toca tener cuidado, que nuestro Padre Celestial es bueno, es bondadoso, es misericordioso, nos ama a nosotros, pero no ama nuestro pecado. Pero eso no significa que no nos acoja. Él nos acoge precisamente porque está deseoso de limpiarnos, de purificarnos, de erradicar de nosotros nuestro pecado. Tanto amó nuestro Padre Celestial al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz y con su sangre pudiéramos ser purificados, lavados de nuestro pecado. Y así como este Hijo volvió a la casa del Padre, tengamos la certeza que cada vez que por alguna razón nosotros, por debilidad, por malicia, sea lo que haya sido, ¿sí?, nos hemos alejado del Padre, sepámonos esperados por nuestro Padre Celestial. Esto no significa abusar de la misericordia del Señor, porque no falta el que diga, uy, no, Padre, entonces, si el Padre Celestial siempre me espera, entonces yo voy a alejarme de vez en cuando y vuelvo porque Él siempre me espera. Hay que tener cuidado de no jugar con la misericordia del Padre, porque ¿quién asegura a usted que la muerte no le coja a usted lejos del Padre Celestial? ¿Sí? Y además, jugar con el Padre Celestial, jugar con la misericordia del Padre Celestial, engendra un vicio que hace que la persona en su corazón se vaya alejando poco a poco, porque el que juega con la misericordia del Padre Celestial, es decir, aquel que se acostumbra a confesarse, después sale y vuelve y peca porque dice, porque es que mi Padre Celestial es muy bueno y después me devuelve la gracia, entonces yo puedo ir y revolcarme otra vez como los cerdos y vuelvo porque Él es bueno, Él es bondadoso. Claro que Él lo está esperando, pero hay una cosa que trae consigo ese comportamiento, y es que eso pone de manifiesto el amor hacia el pecado y la utilización de la misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial. Quien tiene este comportamiento de confesarse y salir con el propósito de pecar, y después otra vez y confesarse, y después otra vez salir con el propósito de pecar, quien juega así con la misericordia de Dios, pone de manifiesto que ama el pecado y que pretende al mismo tiempo granjearse la amistad con Dios, pero de una manera donde no sucede realmente, sino que la persona se engaña a sí misma, se hace la ilusión de que está en amistad con Dios, al mismo tiempo amando su pecado. Pues ese comportamiento hace que la persona ame cada vez más el pecado y siga pretendiendo utilizar a Dios. Pues eso sí que aleja a una persona de Dios, ¿sí? Y hace que la persona no esté cordialmente, anímicamente en sintonía con Dios. Por eso es que hay que volver a la casa del Padre con el deseo de no querer volver a salir de la casa del Padre jamás. Ya que si la persona por alguna razón sale por debilidad, es otra cosa, pero que no sea por malicia, porque la malicia sí que nos aleja cordialmente de Dios. En segundo lugar, bueno, hemos hablado del Padre y hemos hablado también del Hijo menor, pero queda aquí pendiente el Hijo mayor. ¿Y cómo se comporta el Hijo mayor? Pues como no deberíamos comportarnos nosotros. El Hijo mayor pone de manifiesto el evangelista que también estaba alejado del Padre. Nosotros no solamente nos alejamos de Dios cuando vamos y derrochamos en una vida libertina nuestros bienes, también podemos alejarnos de Dios estando en la casa de Dios. Podemos alejarnos de Dios haciendo, incluso cumpliendo todo externamente, lo que una norma, lo que una ley, lo que el Señor nos pide externamente hablando.
pero sin embargo podemos alejarnos de Dios, como lo recordamos hace 8 días. Usted, por ejemplo, puede estar en un templo, puede estar en un convento, puede estar en un monasterio, con el corazón lejos de Dios. Y esto es lo que le pasó precisamente al hijo mayor. El hijo mayor vivía con el padre. Es más, hasta le obedecía al padre. Le obedecía. Mire lo que dice. Mira, tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. Y a mí nunca me han dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. ¿Cuál era el problema de este hijo mayor? Que obedecía a Dios, al Padre, en este caso le obedecía en todo, pero no lo obedecía por amor al Padre. Le obedecía sencillamente por una conveniencia egoísta, buscándose a sí mismo. Cuando usted va a misa pensando en que el Padre Celestial lo espera. Cuando usted va a confesarse porque usted crucificó a Cristo y al confesarse lo baja de la cruz, o solamente va a confesarse porque quiero calmar mi conciencia. Cuando usted lee la Biblia, ¿por qué lo hace? Porque quiere tener una información apenas de lo que enseña el Señor a través de la Sagrada Escritura, o porque le importa conocer a Dios y poderle amar con todo el corazón. Hay que tener cuidado, porque no solamente basta con hacer prácticas de piedad, hay que hacerlas con el corazón sintonizado con Dios. Todas las prácticas de piedad están orientadas a que podamos experimentar el amor de nuestro Padre Celestial. Todas las prácticas están orientadas a romper de nuestro corazón, a arrancar de nuestro corazón aquello que le impide experimentar el amor de nuestro Padre Celestial. Preguntémonos en este día, ¿por qué a veces hemos ido tantas veces a misa? ¿Por qué nos hemos confesado tantas veces? ¿Por qué hemos hecho tantos rosarios, tantos actos de piedad? Y todavía no experimentamos el amor del Padre Celestial. ¿Será que nos seguimos buscando en nosotros mismos? ¿Será que estamos buscando nuestra propia complacencia? ¿Será que todavía no hemos entrado en la lógica del amor, que consiste en no vivir para sí, sino en vivir para alguien, en vivir para nuestro Padre Celestial? Y este es el problema de este muchacho, de este hijo, del hijo mayor, que todo lo que hacía, lo hacía era pensando en su propia satisfacción. A este hijo mayor le importa un bledo la vida del Padre. Y así nos puede pasar, ir a misa, pero nos importa un bledo la vida de Dios. Y esa es una manera de estar lejos de Dios. Hay muchos que presumen que porque van a misa, que porque se confiesan, que porque hacen de vez en cuando una obra de caridad, piensan que están mejores que aquellas personas que a lo mejor se la pasan en la cantina, que están en el prostíbulo, aquellos que son esclavos de los vicios. Y a lo mejor pueda que estén peores, porque así les pasaba a los fariseos. Los fariseos creían que estaban mejores que los publicanos y los pecadores reconocidos en ese tiempo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los cumplidores de la ley. ¿Quiénes eran los escribas? Los grandes intérpretes de la ley. Y creían que estaban mejores que los publicanos y los fariseos. ¿Y qué hacían los publicanos y los fariseos? Se acercaban a escuchar con docilidad a Jesús. Se dejaban invitar por Jesús. Jesús los acogía y Jesús comía con ellos. Y en alguna oportunidad les dijo nuestro Señor a los fariseos y a los escribas, les dijo lo siguiente: las prostitutas y los publicanos les llevan la delantera en el reino de los cielos, les llevan la delantera. ¿Sí? Los que parece que son primeros, ¿sí? están de últimas, y los que parecen que son de últimas son los primeros. ¿Sí? Así que el hecho de que nosotros hagamos actos de piedad no nos debe llevar a nosotros a la presunción de pensar que estamos muy cerquita de Dios. ¿Sí? Deberíamos más bien unirnos fielmente a nuestro Padre Celestial y experimentar compasión y abrirnos a la compasión de Dios por aquellos que públicamente vemos que como que están alejados de Dios. A veces pensamos que los malos son esa gente que es reconocida como, qué sé yo, como prostituta, los que están en las cárceles, y no es así. A lo mejor estemos
a lo mejor pueda que estemos peores que los que están en las cárceles. Decía una vez un padre, decía, ¿usted cree que está en la cárcel porque es peor que usted? No, lo que pasa es que a ellos ya los pillaron, pero a nosotros todavía no nos han pillado, y si no estaríamos también en las cárceles. Ante Dios nadie presuma, que no nos pase como ese fariseo que en su oración ante Dios le decía, gracias Señor porque no soy como los demás, no soy como ese borracho, adúltero, chismoso, etcétera, etcétera, etcétera. Mire lo que yo hago. Pues el solo hecho de creerse bueno, cuando una persona se cree buena, ya está sospechosa de fariseísmo. Precisamente los santos nos enseñan que entre más cerca están de Dios, más cerca está de la luz que les hace ver con claridad su propia suciedad. Por eso es que cuando nos referimos a los demás, a los que vemos que no están cerquita de Dios por alguna razón, no hay que hablarles de arriba hacia abajo, sino siempre de abajo hacia arriba, recordando ante todo que si yo no estoy en la misma situación de esa persona, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque si no fuera, yo estaría peor, estaríamos peor. Por eso es que, ¿cuál es el problema de este hijo mayor? Su soberbia, su presunción. Aquí se pone de manifiesto lo que decía una vez en una homilía hablando de este tema. Decía muy bellamente, es más fácil ir del país de la lujuria, volver a Dios del país de la lujuria, que volver a Dios del país de la soberbia y del orgullo. Porque una persona puede llenarse de virtudes, de perfecciones, y comerse el cuento de que es muy buena, y por ese lado dejarse inyectar de la soberbia y del orgullo, y después ¿quién baja a esa persona de ahí? Y por eso es que muchas veces el Señor permite que la persona caiga bien bajo, peor que lo que cayó este hijo pródigo, para que comprenda que no es por sí mismo, sino por la gracia, por la misericordia de Dios. Bueno, pidamos entonces en este día a nuestro Padre Celestial que nos mantenga siempre en su casita, que nos mantenga siempre en comunión con Él, en amistad con Él, que no permita jamás que nos alejemos de Él, y trabajemos todos nosotros para ser instrumentos de la misericordia del Padre Celestial, para traer a todos los que están lejos de la casa del Padre. Que no nos pase como este hijo que estaba siempre haciendo las cosas que le mandaba hacer el Padre, pero que sin embargo no se sabía amado por el Padre Celestial, y no se sabía amado porque no se había el amor, porque todo sí era buscándose a sí mismo. Que nos dé la gracia de, ante todo, vislumbrar la bondad, la ternura, la misericordia de Dios, y entregarnos, volcarnos totalmente a esa bondad, a esa ternura, abandonarnos, apoyarnos en esa bondad y en esa ternura de Dios, para gozar de esa ternura de Dios en esta vida y prepararnos así para la vida definitiva, para el gozo eterno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en el principio, ahora y siempre, por los